Si te digo que si no entiendes la biomecánica estás trabajando mal y que por lo tanto cualquier acción que lleves a cabo a nivel osteopático, fisioterapéutico o de terapia manual no va a dar los resultados que esperas, ¿crees que estoy en lo cierto? En este vídeo vamos a abordar la controversia que existe actualmente con respecto a las leyes de Frayet y la biomecánica de Capagni. Voy a acompañar este vídeo con una presentación para que sea más didáctico, pero de todas formas recuerda que tienes a tu disposición el artículo completo en el área pública de nuestra página web www.fisico.tv. Ahí podrás ver también otros artículos relacionados como el que habla de las leyes de Frayet y el que habla de la biomecánica cervical. La primera pregunta que debemos de hacernos es ¿qué es la biomecánica? La biomecánica es el abordaje de la mecánica de los sistemas vivos, que es parecida a la mecánica de los objetos, pero que consiste en ver cómo responden los cuerpos a las fuerzas aplicadas sobre ellos. Por lo tanto, la biomecánica describe la relación que existe entre la estructura y las funciones que cumple nuestro cuerpo y es uno de los principios básicos en los que se fundamenta la osteopatía y, por extensión, la fisioterapia y la terapia manual. ¿Qué diferencia, por lo tanto, hay entre la mecánica y la biomecánica? Pues vamos a ver cuáles son los factores que influyen sobre la gestión de las fuerzas externas que actúan sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a mostrar diferentes comportamientos ante la aplicación de fuerzas externas en función a una serie de parámetros. Pero las reacciones que el cuerpo va a tener a esta aplicación de fuerzas van a ser fundamentalmente de tres tipos. Un desplazamiento de esa fuerza a otra parte del cuerpo, es decir, cómo esa fuerza que se ejerce sobre el cuerpo repercute en el resto de elementos del cuerpo y, por lo tanto, la absorción del cuerpo de estos impactos con mayor o con menor éxito, es decir, con mayor éxito cuando es capaz de asumirlo, de integrarlo y de crear mecanismos de adaptación y de compensación, pero puede ser que no sea capaz de absorber el impacto y por lo tanto se puede producir un daño que puede ser un daño tisular o incluso una fractura. ¿Y de qué va a depender el tipo de reacción que va a tener nuestro cuerpo ante estos posibles impactos? Pues de una serie de factores externos o exógenos e internos o endógenos. Dentro de los factores exógenos, es decir, externos, van a influir fundamentalmente, de forma evidente, la cantidad de la fuerza y además el sentido y la dirección con la que ésta se va a aplicar sobre nuestro cuerpo. Eso parece bastante lógico y evidente, ¿verdad? Y dentro de los factores endógenos podemos incluir la capacidad de gestión que va a tener nuestro cuerpo, cómo va a poder gestionar ese traumatismo, así como la postura en la cual nos encontramos cuando recibimos la aplicación de dicha fuerza. Por lo tanto, a pesar de que intentemos aplicar las leyes físicas de una forma estricta a nuestro cuerpo, va a ser difícil precisar qué impacto va a tener esta fuerza externa y qué puede suponer para nuestro organismo, pues existen múltiples factores anatómicos y fisiológicos que pueden intervenir en dicha gestión, como son, por ejemplo, los mecanismos de adaptación y de compensación que pueden ser exclusivos de cada individuo. Además, no podemos perder de vista los otros dos pilares donde se apoya el concepto osteopático, acompañando a este punto de vista físico que hemos mencionado, lo psíquico y lo químico. Aunque en un acontecimiento meramente mecánico no intervienen estos dos factores, la capacidad de respuesta de nuestro organismo va a estar supeditada a nuestra capacidad para gestionar el estrés anterior y actual que nos pueda provocar el propio acontecimiento y a la salud biológica dependiente de los factores químicos como pueden ser la alimentación, los medicamentos, las infecciones y en general todo el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico que condiciona nuestro estado vital. Por lo tanto, dicho esto, vamos a entender que la variabilidad anatómica y fisiológica de cada individuo va a hacer que el concepto osteopático deba de adaptarse a él y no a la enfermedad que padece. En resumidas cuentas, el enfermo y no la enfermedad. De esta última afirmación se desprende la conclusión en la que debe de derivar todo tratamiento osteopático y es que el osteópata debe de buscar la forma en la cual puede ayudar a su paciente a mejorar su salud, localizando las disfunciones somáticas que pueden estar perturbando este equilibrio y liberándolas para permitir un mejor funcionamiento del conjunto físico, psíquico y químico. Aunque la biomecánica puede estudiarse en cualquier parte del cuerpo, vamos a tomar como ejemplo la columna vertebral, puesto que aquí se dan algunos de los movimientos más complejos, que son los movimientos acoplados,
que casi todos conoceréis como las leyes de Frayet y que han roto la cabeza de muchos estudiantes de osteopatía a lo largo de los años, dando como resultado que en muchas ocasiones acabamos una formación y nos los hemos aprendido de memoria, pero no sabemos qué aplicación tienen dichas leyes. Nuestra columna en conjunto representa un sistema articular altamente complejo debido a las múltiples articulaciones que existen entre cada uno de los elementos vertebrales, es decir, entre vértebra y vértebra, puesto que hay varios puntos articulares, así como a los tejidos blandos que se asocian a este sistema y al resto de estructuras pasivas que van a formar parte de cada uno de los sistemas articulares. Este sistema articular, al que conocemos como segmento vertebral y que vamos a ver más adelante, incluye 2 vértebras con todas sus articulaciones, disco intervertebral y todos los elementos capsuloligamentarios y neuromusculares. Además, tenemos que entender la capacidad de gestión global que va a tener cada uno de los segmentos específicos. Por ejemplo, la columna cervical, que va a estar entregada de forma selectiva, el segmento cervical alto a la estática y el segmento cervical bajo a la dinámica. La columna dorsal, que junto con la parrilla costal va a formar un elemento protector de órganos vitales y que por lo tanto va a tener poca movilidad. Y por último, la columna lumbar, que va a complementar la falta de movilidad de la región torácica y por lo tanto va a suponer también un elemento de transmisión de las fuerzas ascendentes y descendentes desde las extremidades inferiores al tronco y viceversa a través de la cintura pélvica. Estas 3 unidades, cervical, dorsal y lumbar, al final interactúan a través de las charnelas para dar movimientos, para dar respuestas globales a las necesidades del cuerpo. Y por último, no podemos olvidar el papel que cumple el sistema nervioso autónomo controlando todas estas funciones, fundamentalmente la postura, pero que además es capaz de generar una respuesta específica para cada una de las necesidades de nuestro sistema nervioso voluntario, es decir, de las acciones voluntarias. Por ejemplo, para la deambulación, la carrera o cualquier otro desarrollo de actividad. Cuando a todo esto le unimos el concepto de variabilidad anatómica que existe en el ser humano, nos encontramos ante la dificultad de estandarizar una biomecánica común para todos los pacientes. Tal y como han demostrado los estudios más recientes sobre el comportamiento biomecánico de los diferentes segmentos vertebrales en diferentes individuos, se genera una controversia sobre la veracidad de las afirmaciones que hicieron Howard Harrison Frayet y Kapandji, y se duda sobre la aceptación como modelo fiable de la biomecánica vertebral. Además, debemos de tener en cuenta la subjetividad que genera el estudio de la biomecánica en los terapeutas a la hora de interpretar sus propias valoraciones, como mencionan Cook y Showalter en su artículo del cual os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo, en el cual, por resumirlo mucho, ya que es a donde queremos ir, nos dicen que los movimientos acoplados de la región lumbar no pueden ser predecibles y que los preconceptos biomecánicos que manejan los terapeutas a la hora de llevar a cabo la valoración condicionan los resultados de estos. Evidentemente hay que tener en cuenta que la importancia de este resultado se basa en que el tratamiento se va a apoyar en base a la hipótesis de diagnóstico que hemos elaborado primero. Por lo tanto, si hacemos un mal diagnóstico, muy probablemente estemos aplicando un tratamiento inadecuado. A pesar de todo esto, el osteópata debe de manejar un modelo biomecánico común, una metodología que le permita desarrollar métodos de valoración, estrategias de tratamiento, reglas y precauciones para la aplicación de dicho método y un lenguaje común que le permita comunicarse con el resto de profesionales. Y como ya mencionaba anteriormente, vamos a ver los factores que condicionan la biomecánica vertebral y para ello tenemos que utilizar un modelo de estudio que es lo que mencionaba antes, el segmento vertebral. Este segmento vertebral va a estar formado por 2 vértebras determinadas como vértebras subyacentes, que serán el punto fijo, y vértebra suprayacente, que será el punto móvil. Si cogemos como ejemplo las vértebras L1 y L2, L2 es la subyacente, será el punto fijo, y L1 será la vértebra móvil sobre la cual vamos a describir los movimientos. Estos elementos vertebrales se relacionan fundamentalmente en 2 partes, una región anterior y una región posterior. La parte anterior está formada por los cuerpos vertebrales y el disco intervertebral, y la parte posterior por las carillas articulares posteriores. Debemos de exceptuar C0, C1 y C1, C2 que carecen de discos intervertebrales.
Estos elementos vertebrales se relacionan fundamentalmente en dos partes, en dos regiones, una región anterior y una región posterior. La parte anterior implica a los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales, a excepción de C0, C1 y C1, C2 que carecen de dichos discos. Y la parte posterior, que está formada por las carillas articulares, las cuales difieren no solo en morfología, sino también en orientación, y que están supeditadas a la función móvil que tenga encargada cada una de las regiones de la columna. Por ejemplo, las carillas articulares cervicales comienzan prácticamente en un plano transversal que va transitando hacia un plano frontal que va a prevalecer en las vértebras dorsales y que a medida que descendemos y llegamos a la región lumbar se va a transformar en un plano sagital. A todos estos elementos tenemos que unir los tejidos blandos que se relacionan con ellos, entre los cuales podemos mencionar en primer lugar los ligamentos, ligamento común vertebral anterior, posterior y ligamento supraespinoso, el ligamento amarillo, el ligamento interespinoso y los ligamentos intertransversos. En segundo lugar, las cápsulas articulares facetarias y en tercer lugar, el disco intervertebral considerándolo como un ligamento interóseo. Históricamente se ha reconocido a las estructuras posteriores, es decir, a las carillas articulares, como el principal condicionante del movimiento intervertebral. Pero desde mi punto de vista esto contrasta con el concepto de facilitación neuromuscular, que implica una interrelación a nivel metamérico, al menos entre los elementos cápsulo-ligamentarios y los músculos rotadores cortos, que van a condicionar el movimiento de dicho segmento vertebral. Por lo tanto, sería justo incluir no solo a los rotadores cortos por su acción directa sobre la interrelación vértebra subyacente-vértebra suprayacente, sino a todos los tejidos blandos que puedan tener una relación directa con dicho segmento vertebral. Por ejemplo, si habláramos del segmento T12-L1, tenemos que tener en cuenta la influencia de la inserción de los pilares del diafragma, el origen del músculo psoas, la acción del cuadrado lumbar sobre la 12ª costilla y por lo tanto sobre T12, el músculo epiespinoso, etc. La introducción de este elemento en el concepto de la biomecánica vertebral justifica la variabilidad del movimiento de los segmentos vertebrales demostrado por los últimos estudios científicos y denominados como movimientos antidireccionales, que nos pueden mostrar comportamientos contrarios a la lógica de la biomecánica de los segmentos vertebrales. Para ir finalizando como conclusión a este análisis y estableciendo una analogía con la forma en la que afrontamos el reto de conducir un coche por nuestras ciudades, por nuestras carreteras, podría decir que a pesar de existir unas normas estrictas de circulación, la forma de interpretar estas reglas se lleva de una forma mucho más natural, más orgánica, que nos permite improvisar ante situaciones en las cuales un cumplimiento estricto de la norma nos podría llevar a un mal mayor y en cualquier caso esto no justifica que las normas no deban de existir. Si aplicamos este mismo principio a la biomecánica vertebral, aceptando que existen una serie de parámetros que influyen sobre dicha biomecánica y que están sujetos a la variabilidad del individuo y que nosotros no podemos predecir, debemos de entender que el concepto básico de la biomecánica vertebral enunciado por Frayet y Kappanyi nos sirve como modelo para la intelectualización de la disfunción somática como sistema de comprensión para entender cómo se llevan a cabo dichas disfunciones somáticas y por lo tanto cómo debemos de actuar sobre ellas. Recordemos que cuando revisemos a un paciente debemos de estar presentes y analizar lo que está sucediendo en lugar de lo que esperamos que suceda, ya que nuestros prejuicios durante la valoración pueden llevarnos a interpretaciones erróneas. Bueno, espero que te haya resultado interesante este artículo, este vídeo explicativo del artículo que, repito, está en nuestra página web www.fisico.tv. Estamos abiertos a las sugerencias y a las preguntas que queráis hacernos, lo podéis dejar en la sección de comentarios y me despido de vosotros hasta el próximo vídeo. Un saludo.